Hola, buenos días. Vamos a iniciar con la clase. Ya es un poquito tarde, pero pues vamos a comenzar. Me voy rápido. Vamos a tratar de, antes de iniciar con la solución de problemas, establecer un antecedente, ¿no? Que se supone ya estamos trabajando, pero que realmente todavía no lo tenemos de manera, real, perfectamente definido, ¿no? Quizá en algunos casos, ya lo habrán mencionado ahí en el caso del laboratorio de transferencia de calor, pero evidentemente es un tema que debemos de tocar nosotros, ¿no? Y darle la amplitud que se supone se le va a tener que dar hasta el tercer departamental, pero lo vamos a hacer de manera rápida y previa en este caso, ¿no? Vamos a hablar acerca de lo que es un intercambiador de calor. Básicamente, el intercambiador de calor es un dispositivo que nos va a permitir poner en contacto dos soluciones a temperaturas diferentes, ¿no? En la idea de que exista una transferencia de calor a través de esta situación. Normalmente los procesos de transferencia de calor están regidos por la utilización de este tipo de equipos. Son equipos industriales que obviamente están conformados de diferentes maneras. Pudieran ser a través de lo que se denomina como tubos concéntricos, que básicamente implica un tubo dentro de otro tubo, o bien a través de lo que se conoce como haz de tubos o banco de tubos, o también intercambiadores de calor de coraza y tubos. O sea, pudiera adquirir cualquiera de esos tres nombres. En términos generales nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo. Un dispositivo mecánico cuya función básica implica colocar o poner en contacto a dos elementos a diferentes temperaturas. Normalmente va a haber un fluido a temperatura fría y otro a temperatura. Ahora, ese elemento que puede llevar temperatura pudiera ser un vapor o pudiera ser cualquier otro fluido de proceso que adquiera o tenga esta condición de tener temperatura por alguna circunstancia. Entonces, en esa situación estaríamos hablando de que ese intercambiador de calor, pues es sumamente importante porque es el elemento que nos sirve para que exista esta transferencia de calor. Es realmente difícil encontrar un proceso de transferencia de calor, aunque bueno, se puede dar obviamente, en el que se involucre de manera directa y que se pongan en contacto a dos sustancias, ¿no? A diferentes temperaturas. Es decir, si tengo la sustancia A y tengo la sustancia B, pues difícilmente la vamos a poner en contacto de manera directa entre las dos, porque obviamente generaríamos una mezcla. Y esta mezcla en ocasiones no es del todo pertinente tenerla, ¿no? Por lo tanto, entonces, normalmente vamos a tener que echar mano para los procesos de transferencia de calor, pues a través de la utilización de dichos elementos, como lo estamos mencionando, mediante la utilización de dispositivos denominados pues intercambiadores de calor, ¿no? Entonces, vamos a compartir pantalla para iniciar con la hoja de trabajo del día de hoy, en la que pues obviamente podamos tener un entendimiento mejor, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, algo que ustedes quieran agregar, por favorcito, adelante, estoy atento. Nada, está, No, profe, creo que no. como llegó tarde, lo vamos a castigar con el silencio, ¿no? No, profe, ¿cómo cree? Digo, pues en una de esas, ¿no? La mejor, hay represalias. Profe, ¿está compartiendo pantalla? Todavía no estoy en eso, apenas prendí el dispositivo, entonces estoy Ah, ok. por efectuarlo, ¿no? A ver, ahí va, a ver si ahora sí ya. Entonces, miren, vamos acá, ya teníamos un documento para esto, que es este de aquí, y vámonos
Vámonos a lo siguiente. Entonces, definición del intercambiador de calor, ya lo definimos. Obviamente, para este intercambiador de calor va a haber, decíamos, dos fluidos. Entonces, le vamos a llamar aquí al fluido A. Y en la parte externa, que también la vamos a llamar envolvente, lo que recubre a la parte interior se le denomina envolvente, ¿no? Y obviamente está compuesta por el fluido B, que pudiera ser un vapor o pudiera ser un fluido líquido a temperatura, pudiera tener esa situación. Ahora, obviamente, el fluido A, o va a haber una disposición pues basada en ciertos criterios que nos van a implicar por dónde va a circular el fluido frío y por dónde va a fluir o por dónde va a circular el fluido a temperatura. Normalmente se establece que el fluido frío va a ser introducido a través del tubo interior. Entonces, recordemos, si este es un intercambiador de tubos concéntricos, estaríamos pensando de que dicho fluido, o más bien, para dicho intercambiador de calor, el fluido frío iría por el tubo interno. Y el fluido caliente o a temperatura iría por el lado de la envolvente. El por qué es simple. Recuerden que la transferencia de calor se va a dar de mayor a menor y en este caso el fluido, o más bien esa transferencia de calor está en función directa del área de transferencia de calor. A mayor área, mayor transferencia. Si yo tengo un tubo, vamos a suponer que ese tubo es este, que yo tengo un tubo y analizo la situación, ¿dónde es que voy a tener el área mayor? ¿En la parte interna o en la parte externa? En la parte externa. En la parte externa. ¿Por qué en la parte externa? Pues porque obviamente voy a tener dos diámetros, ¿no? Estoy considerando de que este tubo tiene una pared o un espesor de pared que yo debiera de considerar, ¿no? Entonces voy a tener un diámetro interno y voy a tener también un diámetro exterior, donde el diámetro exterior va a ser mayor que el diámetro interior, necesariamente por cuestiones geométricas. En esa misma circunstancia, entonces el área exterior es mayor que el área interior. Por lo tanto, proporcionalmente, y obviamente esto va a depender del espesor del material del tubo, pero normalmente lo que estaría yo encontrando es que haya mayor transferencia de afuera hacia adentro. Por ello es entonces la situación que estamos pues comentando, ¿no? Entonces, a ver, voy a comisionar a alguien aquí para que nos ayude a administrar la entrada y salida. Alfredo Uriel Escamilla, por ahí tiene la varita mágica, ¿no? Para que nos eche la mano con la entrada y salida de los compañeros, porfa. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, debido a esa situación, pues mencionamos de que, pues obviamente, normalmente el fluido a temperatura se va a mandar por la envolvente del intercambiador. En el caso de un intercambiador de tubos concéntricos, para el caso de un intercambiador de haz de tubos, pues sería algo muy similar. Tenemos la misma circunstancia, solamente que ahí, en lugar de tener un solo tubo, tendríamos múltiple cantidad de tubos, ¿no? Pero el proceso en sí sería el mismo. Ahora, ese fluido frío normalmente lo vamos a representar en función de sus temperaturas a través de la variable minúscula T. Y para el caso del fluido a temperatura, pues la variable T mayúscula, indicando el punto de entrada o el punto de salida, como T1 en la entrada, T2 en el punto de salida. Entonces, se debe de cumplir necesariamente que T1, por ejemplo, para el caso del fluido frío, normalmente vamos a hablar de que la temperatura es mayor a la salida que a la entrada, por lo tanto T1 es menor que T2, lo que se está enmarcando aquí. Anda un poquito lento el internet, todavía no se compone bien, pero bueno,
esperemos que no dé mucha lata esto, ¿no? Ahora, la variable T1, pues obviamente va a ser mayor respecto de la variable T2, es decir, la temperatura a la entrada para el fluido a temperatura es mayor que la temperatura en el caso de la corriente de salida. Y esa sería la nomenclatura que nosotros utilizaríamos. Obviamente va a haber mayores variables o mayor cantidad de variables que ahorita vamos a definir. Ahora bien, estamos o iniciamos el capítulo referente al coeficiente global de transferencia de calor. Dicho coeficiente global de transferencia de calor lo pudiéramos determinar a través de la utilización de la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, porque pues, obviamente estamos mencionando de que se trata de un fenómeno de convección, el que se va a dar principalmente debido al movimiento de fluidos dentro del sistema. Esa convección la estudiaríamos obviamente a partir, decía, de la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, y en esa ecuación de la ley de enfriamiento de Newton nos dice que Q es igual a H, que es el coeficiente de película o coeficiente convectivo de transferencia de calor, multiplicado por el área y por la diferencia de temperaturas. En el caso de la diferencia de temperaturas pudiéramos tener diferentes variantes. Una de las primeras sería establecer que la variación de la temperatura va a ser en función de las corrientes de entrada. T1 menos T, o sea, T1 mayúscula menos T1 minúscula. Otra forma de poder representar la misma expresión sería a través de la corriente de salida de los dos elementos que estamos colocando ahí dentro del intercambiador, es decir, T2 mayúscula menos T2 minúscula. Una situación más pudiera ser que evaluemos la misma transferencia de calor y el coeficiente global de transferencia D en función de la media aritmética del valor de las temperaturas que están involucradas en el sistema. Es decir, la expresión que tenemos enumerada con el número 3. HA por la diferencia de temperaturas de la corriente de entrada menos la diferencia de temperaturas de la corriente de salida, perdón, más la diferencia de temperaturas de la corriente de salida, y todo eso dividido entre 2. Y una cuarta forma de determinar la transferencia de calor para un sistema de estas características sería establecer la situación de la media logarítmica, ¿no? Es decir, la variación de las temperaturas en las corrientes de entrada, evaluado en términos del inverso del logaritmo natural de dichas diferencias. Esta última forma es la forma más adecuada para poder determinar la transferencia de calor en un sistema en la que están involucrados 2 fluidos y 4 valores de temperatura. Siempre va a ser la forma más aceptable, es decir, nos está expresando dicha función de manera apropiada la distribución de temperaturas a lo largo del sistema. Entonces hay que considerarlo. Esta última ecuación sería lo más recomendable poder utilizar, pero en el último de los casos, si no existe la posibilidad y no tenemos la información completa, pues obviamente lo pudiéramos hacer a través de las 3 expresiones previas a. Bien, ahora, decíamos, hay diferentes tipos de intercambiadores de calor, obviamente van a sobresalir básicamente 2, que sería el de tubos concéntricos, es el comúnmente utilizado. ¿Por qué se utiliza muy comúnmente este tipo de intercambiador? Bueno, pues porque es un intercambiador de calor que tiene primero, una facilidad para poderse construir. A través, por ejemplo, decíamos de la utilización de 2 tubos. 2, es un intercambiador de calor sencillo de poder operar. Es el más sencillo en cuanto a su operación. Por lo tanto, pues obviamente es el más utilizado. No es el que tenga mayor eficiencia. O sea, si lo comparamos contra un haz de tubos o un banco de tubos o un coraza y tubos, que básicamente es lo mismo, pues obviamente no hay parámetro de comparación, pero vaya, o sea, va a depender mucho del proceso en el que estemos trabajando. Por ejemplo, vamos a pensar que el intercambiador de calor que vamos a o que pretendemos utilizar
es con la idea de obtener un vapor saturado o sobrecalentado. Difícilmente lo pudiéramos hacer a través de un intercambiador de calor de tubos concéntricos. Requeriríamos una cantidad de energía muy grande para poder alcanzar esta situación. Mientras que mediante la utilización de un banco de tubos, pues obviamente esta situación se pudiera dar de manera más sencilla y más económica. Entonces va a depender en mucho de la situación, pero lo que sí puedo asegurar es que normalmente van a poder encontrar de manera muy constante la utilización de este tipo de intercambiadores de calor, de tubos concéntricos. Luego también hay intercambiadores de calor, por ejemplo, de aletados, es decir, los que tienen aletas o los que tienen placas, que nos sirven en el proceso de transferencia de calor. Obvio, este tipo de intercambiadores de calor normalmente está expuesto a corrientes gaseosas, que pudieran ser gases de combustión, pudiera ser aire a temperatura, es decir, aire caliente, o pudiera ser también, pues sobre todo, ¿no?, la combustión de algún elemento que esté entrando en contacto de manera directa sobre el intercambiador, que aquí podría venir la combinación con haz o banco de tubos. O sea, meter aletas a las de tubos en la idea de que el incremento de la temperatura sobre la superficie del material metálico sea buena y de manera rápida, ¿no? Después de eso pudiéramos tener intercambiadores de calor de camisa y serpentín. Pudiéramos también encontrar algún otro tipo de intercambiador pues más específico, ¿no? Pero normalmente esto es lo que vamos a encontrar a nivel industrial. Ahora bien, en este caso, para el esquema que se muestra aquí, ya es un esquema un poquito más completo, que nos indica dónde van a ir o por dónde se conducirían principalmente los fluidos, y también nos indica o nos da información al respecto de las corrientes, junto con la formación de los coeficientes de película, que vamos a denominar interno y externo. Si es interno, normalmente nos estamos refiriendo al tubo interior, en el caso de un intercambiador de tubos concéntricos, al tubo interior. HI corresponde entonces, decíamos, a esta zona, a lo que está sucediendo en la parte interna de la tubería interior del intercambiador. Y H exterior, pues obviamente estaría directamente relacionada sobre la superficie externa del tubo interno. Hay que recordar que en este caso la transferencia de calor se está dando en ese sentido, de afuera hacia adentro. Por eso es que normalmente, aun cuando ocurra una coeficiente de película en el exterior del tubo externo, o en el interior del tubo externo, pues no le ponemos atención a esa situación. No revierte importancia. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente la transferencia de calor va en este sentido, de afuera hacia el centro del tubo interno. Igual la misma historia, sucede que para la parte externa del tubo externo, que está expuesto al medio, pues obviamente también se está conformando ese coeficiente de película que definitivamente no analizamos, insisto, por la trayectoria de la transferencia de calor en el sentido en que estamos mencionando. Ahora, si el fluido a temperatura se conduciese en la parte interna del sistema y la transferencia de calor llevase este sentido, ¿sí? Ahí lo estoy señalando, esperemos a que aparezca la flecha. Si fuese en ese sentido, porque el fluido está en la parte interna, el fluido a temperatura, pues entonces quizá en esa medida sí tuviésemos que analizar los coeficientes de película interno y externo del tubo interior. Ahora, sabemos que cuando ocurre esto de la formación de las capas de la película, perdón, o los coeficientes de película, pues obviamente va a haber números adimensionales, ya lo mencionamos en la clase pasada, que se van a manifestar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se está dando más allá, o obvio, la película se está conformando por el concepto de capa límite, y esto entonces implica necesariamente la utilización de números adimensionales. El primero de ellos, y quizá uno de los más importantes, sería el número de Reynolds, donde podemos determinarlo a través del producto de la densidad por la velocidad por el diámetro, ya lo habíamos comentado, dividido entre la viscosidad.
Otra forma de representar o de expresar ese número de Reynolds sería a través de la utilización de 4 veces el gasto másico entre la variable pi por el diámetro del tubo por la viscosidad. Ahora, ese diámetro del tubo, pues obviamente va a depender de si estamos determinando el coeficiente de película interior o determinando el coeficiente de película externo. Ahí el diámetro tendría una variante, es decir, cambiaría dependiendo de dónde estemos analizando el número de Reynolds. Y necesariamente debemos de analizar dicha variable tanto para la parte interna como para la parte externa del tubo, en las condiciones que obviamente el problema establezca. Otra forma de determinar el número de Reynolds sería a través para una placa plana a través de la ecuación que se está señalando ahí, que ya la habíamos mencionado. Después de eso, obviamente viene el número de Pran, que puede ser el CP, o bueno, más bien, normalmente ahí no va a haber cambio, ¿no? CP por mu entre la conductividad. Y donde puede haber cambio va a ser en la ecuación que me puede determinar el número de Nusselt. Nusselt puede ser evaluado como el coeficiente de película multiplicado por el diámetro y dividido entre la conductividad, o bien ese coeficiente de película multiplicado por la longitud característica. Entonces ahí pudieran estar las dos variantes, ¿no?, que tenemos en estas dos ecuaciones. Por eso es que en una aparece diámetro y en la otra la longitud. Obvio, habría algunos otros números adimensionales que pudieran ser de utilidad en cuanto al análisis de problemas de transferencia de calor, como sería el número de Biot, pero mayormente vamos a ocupar estos números adimensionales que estamos planteando en esta lámina, ¿no? Entonces, ahora, cada una de esas variables, pues, va a ser utilizada en términos de algunas de las unidades, obviamente, correspondientes, tratando en todo momento de que la utilización de las mismas me garantice la adimensionalización de cada una de las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Pues si yo voy a utilizar la ecuación para determinar el número de Reynolds y voy a establecer que mi sistema de unidades está en el sistema inglés, o digo, sí, inglés, podría ser entonces la densidad la ocupe como expresada en libras sobre pie cúbico, que la velocidad la tenga yo que expresar en pies cúbicos, digo, en pies sobre segundo, que el diámetro en pies y la viscosidad en libras pie segundo. Es decir, tengo que garantizar en todo momento que exista adimensionalización de cada una de las variables. Si no existe esto o no se da esto, pues realmente no tendría sentido la situación, ¿no? Entonces, por eso es que especificamos de manera clara y concisa pues las unidades que deberíamos de manejar. Ahora, en el caso de que se requiera, pues tendré que hacer conversiones para poder adecuar mis ecuaciones de números adimensionales y ocuparlas en la determinación del número de Nusselt. Vamos a cambiar acá. Número de Nusselt igual a C por Reynolds a la M, perdón, por Pran a la M, que sería la forma característica de las ecuaciones, ¿no? Bueno, ahora sí, entonces, con esto en mente, demos pauta a la lectura del problema que nos ocuparía el día de hoy, que dice así, dice, en un proceso industrial se pretende enfriar butanol de 50 a 20 grados centígrados, haciendo fluir a través de un tubo de 2.21 centímetros de diámetro interior y 2.25 centímetros de diámetro exterior a dicho elemento, ¿no? Calcule, inciso A, el calor que cede el butanol hacia el exterior. Inciso B, el coeficiente convectivo de transferencia de calor si la velocidad promedio es de 2 metros sobre segundo. Entonces el esquemita básicamente en este caso no se trata de un intercambiador, por lo menos no se ve de manera directa. Es simple y sencillamente un tubo sobre el cual se está conduciendo butanol. A razón de, no nos dicen cuánto, no nos dicen, creo que no. No, sí deberían de decir. Déjenme ver entonces. Aquí debe estar, aquí abajito lo puse, pero
2 metros por segundo, ¿no? Esa es la velocidad a la cual está entrando. Entonces aquí hay velocidad igual a 2 metros por segundo. Entonces ese butanol que está circulando a través de ese tubo, obviamente entra en contacto por alguna circunstancia en la parte externa del tubo, ya sea con el aire o ya sea con algún otro fluido que no se nos especifica, pero que finalmente está transfiriendo calor de adentro hacia afuera. Aquí en este caso, la transferencia de calor lleva esta dirección. Aquí hay Q. Ahora bien, entonces dice que determinemos la transferencia de calor y luego que determinemos el coeficiente convectivo de transferencia de calor para una velocidad promedio de 2 metros por segundo. Para poder determinar las propiedades del fluido, que en este caso no las dan, tendríamos que evaluar la temperatura media del fluido entre el punto de entrada y el punto de salida. Normalmente este va a ser el criterio que vamos a establecer para conocer las propiedades del fluido en cuestión de manera adecuada. Obvio, en algunas circunstancias nos indicarán alguna otra situación. Esto va a depender mucho de la ecuación que estemos ocupando y pues sobre todo eso, ¿no? De la ecuación que utilicemos y del criterio del autor. Entonces, en este caso la temperatura media es 50 grados centígrados más 20 entre 2, nos daría un promedio de 35 grados centígrados y a esa temperatura determinaríamos las condiciones, que insisto, para este problema son propiedades que se están dando. Entonces, nos dan la conductividad térmica expresada en calorías, hora, centímetro, grado centígrado. Nos dan la viscosidad, que son 2.5 centipoas. Nos dan el CP de 0.73 calorías sobre gramo, grado centígrado, y la densidad de unos 1.04 gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, entonces, primer punto, determinar el calor. El calor que va a ceder el butanol hacia el sistema, en este caso, está dado por la ecuación que dice que Q es igual al gasto másico multiplicado por el CP y por la diferencia de temperaturas entre el punto de entrada y el punto de salida. Por lo tanto, el primer problema que tendría yo que determinar sería establecer el gasto másico. Como dato, solamente conozco la velocidad de entrada o velocidad de salida. Pues aquí hay que acordarnos que debe de cumplir con la ecuación de continuidad, entrada igual a salida, régimen permanente necesariamente, y esa situación implicaría entonces que a partir de la velocidad determine yo el gasto másico. ¿Y cómo le voy a hacer? Pues yo sé que la velocidad por la densidad por el área me están expresando el gasto másico. ¿Por qué? Porque la velocidad está expresada en metro segundo, la densidad en kilogramo metro cúbico y el área en metro cuadrado. Metro sobre metro cúbico por metro cuadrado me da kilogramo segundo. Kilogramo segundo que obviamente me expresan de manera pues contundente que estoy hablando de un gasto másico en ese sentido, ¿no? Entonces, primer punto, tendría yo que determinar el área. El área obviamente va a ser pi sobre 4 por diámetro al cuadrado, en este caso 0.7854 por 2.21, que es el diámetro interior, ¿sí? Acuérdense que el sentido de flujo en este caso, insisto, va en esta dirección. Entonces, el calor que está transmitiéndose al medio es a partir del área interior del tubo interno. Bueno, en este caso, hay un solo tubo, ¿no? El diámetro interior. Por eso es entonces que tomo el valor de 2.21. Recuerden que hay un diámetro de 2.21 interno y externo de 2.25. Entonces, en este caso, pues el fluido a temperatura, por así decirlo, está conduciéndose en la parte interior. Por eso es la condición que estamos marcando, ¿eh? Entonces, 2.21 al cuadrado y eso me da un área de 3.836 centímetros cuadrados. La velocidad, bueno, ahí hice una conversión que realmente no tiene pues ningún sentido. Simple y sencillamente, bueno, creo que sí. 2 metros a centímetros, pues 200 centímetros sobre segundo, ¿no?
Y hasta ahí, o sea, hasta ahí ya determiné el área, ¿no? Ahora me falta determinar el gasto másico. Para el caso del gasto másico, y aquí sí ya me van a tener que empezar a echar mano o ayudar con la calculadora, la velocidad debería estar expresada en centímetros segundo, por eso la conversión, centímetros segundo, porque el gasto másico lo vamos a expresar en gramos, perdón, ¿no? Gramos sobre segundo. Entonces dice que la densidad vale 1.04. 1.04. Profe, Sí, ¿por qué tenemos propiedades del benceno si es el butanol el fluido que tenemos por ahí? ahí se me corrió, ¿no? Se me barrió la mano. Este es butanol, ¿no? Se hay de hacer la transcripción. Butanol. Yo me equivoqué, ¿no? Entonces sigue siendo lo mismo. Es el mismo elemento que estamos utilizando dentro del tubo. Entonces, sí, Da de 797.888 gramos por segundo. 888 gramos segundo. Bueno, 200 por 1.04 y por el área, ¿no? Que era 3.836 3.836. centímetros cuadrados, ¿no? Y esto nos da 797.88 gramos sobre segundo. Entonces ya determiné el gasto másico. ¿Sí? ¿Para qué estoy determinando el gasto másico? Pues de la ecuación de Q, obviamente no conocía el gasto másico, el CP lo conozco, la diferencia de temperaturas es conocida. Por lo tanto, el calor va a ser igual al gasto másico, que son 797.88 gramos segundo, multiplicado por el CP, que está expresado en calorías grado centígrado, 0.73 calorías grado centígrado. Entonces, ahí ya tengo el valor de CP y me falta multiplicar simple y sencillamente por la diferencia de temperaturas, que va a ser 50 menos los 20 grados centígrados a los cuales sale. Entonces, en este caso es la forma tradicional, como hacemos la comparación. Obvio, aquí, dada la dirección de flujo, pues tendríamos que establecer que esa transferencia de calor tendría que ser entre la temperatura interna del fluido, media, y la temperatura del fluido en la parte externa, pero no cuento con ese dato. Entonces yo requiero una comprensión del problema y por lo tanto establezco la diferencia de temperaturas entre el punto de entrada y el punto de salida. Entonces, ¿cuánto da Q, por favor? 17.473. Perdón, ya no escuché, no alcancé a escuchar. 17.473.75. Punto Da de 75. ¿Qué unidad? 17.952, profe. Punto 48. 952 entonces. Punto 58. 17.952.58 calorías. Obviamente gramo con gramo se va. Calorías segundo. A mí me Grados con dio la grado. compañera, profe. ¿Perdón? A mí me dio el de la compañera que había dicho. Sí, también a mí. 17.000. También a mí. Sí, profe, también a mí. Entonces, ok, De entonces 17.473. 462, ¿verdad? 63.73. ¿Punto qué, perdón? 57. 75. Ok, entonces ese es el valor que tenemos del calor expresado en calorías segundo, ¿no? Normalmente expresaríamos ese calor si trabajamos con calorías, pues, calorías hora, ¿no? Entonces tendríamos que ahí efectuar el factor de conversión por 3.600 segundos, una hora, ¿no?
Y esto nos va a dar un valor pues, exageradamente grande. ¿Cuánto nos daría, perdón? $62.90 por 10 a la 6. Calorías sobre hora. Que sería la forma más común como podríamos expresar el valor de la transferencia de calor expresada en unidades de caloría. O lo que es lo mismo también, pues hacer la conversión a kilocalorías por hora para disminuir relativamente el valor, ¿no? 62.9 por 10 a la 3 kilocalorías hora. Pero bueno, en todo caso ya está expresado el calor que está mandándose al medio, ¿no? Ahora bien, el coeficiente convectivo de transferencia de calor dice que lo debemos de determinar. Estamos hablando de flujo interno de entrada, capítulo 6, si no mal recuerdo, del libro del Incrópera, ¿no? De transferencia de calor. Entonces aquí no hay la posibilidad de que confundamos y digamos, chin, pues hay que calcular el coeficiente de película externo. No. En este caso no tenemos información además suficiente como para poder determinar dicha situación. Por lo tanto, entonces, pues en este caso, solamente voy a determinar ese coeficiente de película, HI, y por favorcito, a ver, recurrimos a las tablitas, a ver, vamos acá a ver si lo encuentro rápidamente. Bueno, primero, para poder, antes de, ¿no? Sí, ya me estoy yendo demasiado lejos y todavía no hay esa situación. Para poder echar mano de las ecuaciones y poder determinar este coeficiente de película, lo primero que voy a tener que hacer sería determinar el número de Reynolds. Y Reynolds en este caso pudiera ser evaluado a través de la ocupación de la ecuación 4 veces gasto másico dividido entre pi por el diámetro y por la viscosidad. La ecuación que teníamos aquí con anterioridad, ¿no? 4 veces gasto másico entre pi por diámetro por viscosidad. Entonces, ¿por qué? Pues porque tengo el gasto másico, porque tengo el diámetro y porque conozco la viscosidad, ¿no? Lo pudiera yo ocupar, obvio, también a través de la ecuación convencional, densidad por velocidad media por el diámetro y dividido entre la viscosidad. Pero vamos a ocupar esto. Entonces, dice que Reynolds, ¿por qué tengo que determinar Reynolds? No se olviden, mi número de Nusselt, que es el número dimensional, que va a ser la variable a través de la cual voy a determinar el coeficiente de película, tiene esta nomenclatura, ¿no? En todos los casos, C por Reynolds a la M por Pran a la N. Entonces, primero determino a Reynolds y luego determino a Pran. Pero primero entonces, Reynolds, 4 veces gasto másico. El gasto másico habíamos dicho que era 797.88 gramos segundo, dividido entre pi, valor constante, por el diámetro, pues obviamente el diámetro interior, que sería 2.21 centímetros. Y luego multiplicado por la viscosidad. Y la viscosidad me dice que está dada en centipoas, entonces son 2.5 centipoas. 2.5 centipoas. Y las unidades de centipoas, gramo, centímetro, segundo. Profe, el Sí, gasto perdón. másico es de 797. Ah, perdón. 797. Ahí está. Entonces, gramos con gramos se va. A ver, 2.5 gramos segundo. ¿Qué me está faltando? Segundo con segundo, centímetro con centímetro, y esto me va a quedar adimensional, ¿no? ¿A cuánto es igual el Reynolds? Me dio de 183.87. Ah, pero perdón, ahí hay una pequeña confusión de mi parte, ¿no? La confusión es que
Acuérdense que un centipoise, ¿a qué equivale? A 0.01 gramos sobre centímetro segundo, ¿no? ¿Es correcto o no? Sí. Entonces, en esa situación, pues sí debo de agregarle ese por 10 a la menos 2, ¿no? 2.5 por 10 a la menos 2 gramos centímetro segundo para que tenga realmente validez, ¿no? Y ahora sí, ¿cuánto sería el valor del número de Reynolds? $18,387.19. 387.19 adimensional. Entonces, miren. No. Entonces, ya tengo el número de Reynolds. Sé que es un valor que me implica hablar de un sistema de entrada, ¿no? Turbulento. Es decir, el fluido está transfiriendo ahí de manera turbulenta. Y normalmente este va a ser la situación, ¿no? Es decir, para la mayoría de los sistemas reales, el comportamiento va a ser turbulento. Sin embargo, debo de conocer el valor, ¿no? Entonces ya lo tengo. Ahora, determinaría el número de Pran. Pran dice que va a ser igual al valor de Cp por mu sobre K, donde el valor de Cp dice que es 0.73 calorías. 0.73 calorías, gramo, grado, centígrado o Kelvin, centígrado. Y eso multiplicado por el valor de la viscosidad, que es 2.5 por 10 a la menos 2 gramos sobre centímetro segundo. Y todavía más aún, dividido entre K, que vale 2.28. 2.28 calorías sobre hora, centímetro, centígrado. Entonces, caloría con caloría se va, gramo con gramo se va, centímetro con centímetro se va, centígrado con centígrado. Bueno, aquí habría que hacer la conversión, ¿no? Tengo 2.28 calorías sobre hora y tengo la viscosidad expresada en gramos centímetro segundo. Entonces, para que no haya ningún problema, este 2.28 lo multiplico por una hora, 3.600 segundos, ¿no? Entonces aquí ya hora con hora se va y me queda segundo. Segundo entre segundo se va. Y por lo tanto Pran sería dimensional. ¿De cuánto da el número de Pran, por favor? $28.81. ¿Perdón? ¿Cuánto? 28.81. 28.81 adimensional. Ok, entonces con esta situación pues ya determiné el número de Reynolds, ya determiné el número de Pran, y ahora lo que tendría que hacer es, ahora sí, irme a mis ecuaciones. Vámonos, aquí el primero que va a fallar voy a ser yo, ¿no? Espero que ustedes no. Fallé porque pues para nada me recordé que tenía yo o debería de tener las copias de las ecuaciones, ¿no? Pero bueno, pues yo tengo tengo forma de decir el por qué, ¿no? Pues porque no tuve tiempo, ¿no? Bueno, entonces, a ver, libros, acá está. Y si no mal recuerdo, estábamos flujo externo, entonces capítulo 6, nos vamos al capítulo 6. Y aquí en el capítulo 6, en la parte final, ya decíamos que venían las ecuaciones. A ver si la veo. No. ¿Dónde está? Que no lo veo. Acá está, creo.
No, entonces es flujo interno, capítulo 8, ¿no? Nadie me dice, nadie me corrige. Entonces, capítulo 7 es flujo externo y capítulo 8, flujo interno. Entonces, vámonos hasta acá. Si alguien ya tiene la ecuación, pues favor de comentarlo, ¿no? Es tal por esto y esto y esto. Que no creo, ¿no? A menos de que sea recursador, pero bueno. O a menos de que haya leído el capítulo y ya tenga por ahí como antecedente dicha situación. Entonces aquí están las ecuaciones, miren. Están antes, a ver, acá ligeramente antes. Vamos a ver. Aquí están, miren. Flujo interno. Y tenemos 3 ecuaciones. La primera de ellas dice que Nusselt es igual a 0.023 por Reynolds a la 4/5 y por Pran a la n. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para utilizarlas? Bueno, primero las 3 ecuaciones que me van a servir para utilizar el número de Nusselt. Acuérdense que las dos últimas las estamos eliminando, estas, porque dice que es para metales líquidos y nosotros no tenemos esa situación. Entonces, para el resto de fluidos, el régimen es turbulento. Con un número de Reynolds que, por ejemplo, en este caso dice que debe ser mayor o igual a 10,000. Para el caso de la siguiente, la misma historia, mayor o igual a 10,000. Para el caso de la siguiente, Reynolds va a estar en un valor inferior a 5 por 10 a la 6. De entrada, si yo preguntase cuál de las 3 ecuaciones, solamente basándome en el criterio del número de Reynolds, tendría yo que ocupar, a ver qué me dicen ustedes, ¿cuál de las 3 ecuaciones podríamos ocupar? ¿Cuál se Es adaptaría mayor a más? 10,000. Pues las primeras dos, ¿no? Cualquiera de las dos. Porque me dice que la única condición es que sea mayor o igual a 10,000. Entonces ya de entrada dices, bueno, ya. Ahora, y si fuera inferior a 10,000, por ejemplo, que tuviera yo un valor de 5,000, ¿cuál ocuparía yo? Fíjense, la tercera dice que va de 3,000 La y a tercera un no. número mayor de 5 por 10 a la 6. Entonces ahora ya podría yo ocupar esta, bajo el criterio del número de Reynolds. En el criterio que tenemos ahorita, o que estamos estableciendo ahorita, que mi número de Reynolds es de 18,000, pues yo puedo ocupar cualquiera de las dos primeras ecuaciones en función del número de Reynolds. Después de eso viene otro criterio, que es la relación L en D. O sea, aquí hay coma. La relación L en D dice que debe ser mayor o igual a 10. Desafortunadamente, en este caso, no tengo la longitud del intercambiador. No conozco, bueno, sí conozco el diámetro, pero no conozco la longitud y por lo tanto no puedo evaluar este parámetro. Lo dejo fuera en los dos casos. Solamente me resta utilizar el criterio de el número de Pran. Y aquí fíjense, va de 0.6 la primera hasta 160. Yo tengo un valor de 28.8, ¿no? Entonces 28.8. Sería la Y la primera, otra ¿no? va de 0.7 a 16,700, es decir, es un traje mucho más grande, ¿no? Me va a quedar, pero me va a quedar aguado también, ¿no? Me va a quedar bailando. Entonces, como por ahí menciona su compañero Diego, la ecuación a utilizar bajo estas circunstancias sería la primera ecuación. Ahora, si ocupo la primera ecuación, aquí me dice ya que n va a ser igual a 0.4 y para una temperatura de superficie menor o igual a la temperatura media. Y que n, a ver, viene por acá, igual a la misma historia. Entonces, n igual a 0.4 cuando la temperatura de superficie es mayor que la temperatura media. Y la otra, n igual a 0.4 cuando Ts es menor que la T media. Es decir, aquí n vale 0.4, no hay más. Entonces, reviso la ecuación, la primera. Entonces, por lo tanto, ya es una expresión que finalmente pues no me va a alterar en nada. N, aquí sería N. Bueno, de entrada dice, a ver, me voy a mi hojita de trabajo y planteo la ecuación ya.
No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que no quede claro cómo se obtuvo la ecuación. Por favorcito, adelante. No, profe, creo que no. Todo claro. Sí queda claro, ¿no? Por Reynolds, que en este caso ya lo vamos a sustituir, son 18.387.19 elevado a la 4 quintos, así aparece en la ecuación. Y luego multiplicado por el número de Planck, que es 28.81, 28.81, y todo eso elevado a la n, que era 0.4. M ¿Estamos y de N acuerdo? siempre nos van a dar O esos sea, datos en los problemas, profesor. bueno, o sea, pudiera ser que se repita la ecuación, ¿no? Pudiera ser. O sea, lo que sí es que esta n normalmente va a ser 0.4 de cajón. Aunque, por ejemplo, pudiéramos encontrar en algún otro libro, en alguna otra bibliografía, de que esa n cambie y que sea igual a 1/3. Pero no va a haber mucha variación. ¿Estamos de Gracias. acuerdo? Ok, entonces, a ver, ahora con eso me dicen el número de Nusselt de cuánto da. Obviamente ese número de Nusselt es adimensional. ¿Por qué? Porque Reynolds, que es esto, es adimensional, y Planck, que es esto, pues es adimensional, ¿no? ¿Cuánto me da el número de Nusselt, por favor? 227.61. Sí. 227.61. Aquí vuelvo a hacer la aclaración, miren. Si yo no entiendo bien cómo utilizar la ecuación, pudiera yo ocupar la ecuación número 2. Me voy a la bibliografía. Profesor, Sí, A mí me da ¿qué tabla es? la tabla número 8.4 del Incrópera, ¿eh? Sí, profe, gracias. ¿Qué Para página es, profe? la Perdón. versión 4, ¿no? Creo que sí es para la cuarta edición, ¿no? Según recuerdo, creo yo. De cualquier forma, o sea, aquí en este caso, hasta la, ¿qué revisión va? Me parece, si no mal recuerdo, creo que va en la quinta o la sexta revisión, no ha cambiado absolutamente nada de capítulos, ahí el orden es el mismo, ¿no? Entonces, decía, bueno, si yo no entiendo bien, y digo, pues si todas dicen que es flujo turbulento y que pues, aparentemente tienen los mismos parámetros, agarro alguna otra que no sea la adecuada, y obviamente voy a obtener que el valor del número de Nusselt, pues va a cambiar, ¿no? Variaría. Y esa circunstancia implicaría necesariamente, pues que tenga yo un ligero error a la hora de sacar el coeficiente global de transferencia de calor. Por lo tanto, insisto, debo de contemplar de manera adecuada la ecuación a utilizar, la que se apegue más a mi problema, ¿no? En este caso, la primera de ellas. Déjenme borrar todo esto porque luego cuesta trabajo para quitar toda la mugre que ya le puse ahí. ¿Alguna pregunta, alguna situación que no se entienda, por favor? ¿O todo está perfectamente claro? Yo tengo una duda con el centipoas, profe, que puso que era igual a Ya, ok. 0.01. Ajá. ¿En qué afectó a la viscosidad? O bueno, es que no encuentro cómo sacó el valor de 2.5 por 10 a la menos 2. Esa viscosidad se da de dato de problema. Déjame mirar el problemita. Aquí está el Pero es que problema. la tiene en centipoas. O sea, nada más cambió a... ya vi cómo, ya. Es Nada que más, las ya sé. unidades de gramo, centímetro, segundo son poas, ¿no? Sí, ya vi. Por eso es que le puse el 2 por 10 a la menos, 2.5 por 10 a la menos, Sí, correcto. para Gracias. que obviamente aparezca las unidades de gramo, centímetro, segundo. Entonces, por eso se hizo esa conversión.
Ok, entonces, vuelvo a insistir, o sea, aquí cuidado con la ecuación. Ya borré. Cuidado con la Profesor, ecuación, porque obviamente esto tendría implicaciones directas sobre el resultado que obtengamos, ¿no? De acuerdo, entonces, pues ahora determinemos el coeficiente de película, ¿no? Sabemos que el número de Nusselt va a ser igual al coeficiente de película. En este caso, multiplicado por el diámetro, aquí tenemos las ecuaciones, y dividido entre la conductividad. O sea, acuérdense, puede ser diámetro o puede ser longitud. En el caso de longitud, obviamente sería una placa plana. En el caso del diámetro, pues un tubo. Entonces, en este caso tenemos un tubo y aquí tendría que ser por el diámetro dividido entre la conductividad térmica. Por lo tanto, coeficiente de película va a ser igual a Nusselt multiplicado por K y dividido entre el diámetro. Y esto va a ser igual a 227.61 multiplicado por el diámetro interior, obviamente porque vamos de adentro hacia afuera, ¿sí? Que es 2.21 centímetros. Perdón, por la conductividad, ¿no? La conductividad es 2.28 calorías, horas, centímetro, grado centígrado. 2.28 calorías, horas, centímetro, grado centígrado. Y todo eso dividido entre el diámetro, que es 2.21, ahora sí. Ajá. 2.21 centímetros. Entonces, favorcito de decirme a cuánto equivale ese número de Nusselt. Mientras yo hago pequeño esto de aquí para que pueda tener espacio y pueda escribir. equivale a ¿sí? 234.79. Ok. Perdón, Diego, se me fue el número, ya no lo logré retener, pero ahorita lo apunto. 234.8, profe. Ok. H igual a 234. ¿Punto qué, perdón? .79 calorías horas Celsius. Calorías sobre hora. Centímetro cuadrado. Acuérdate que está centímetro abajo, centímetro por centímetro cuadrado, grado centígrado. Entonces, esas serían las unidades de nuestro coeficiente de película que corresponden obviamente a las unidades de la misma. Entonces, vamos a hacer ligeramente pequeño esto para... Adelante, sí, dígame. Esa ecuación de Nusselt igual a, bueno, la que acabamos de obtener, también Ajá. es dependiendo del número de Reynolds. No, no hay ninguna dependencia en ese sentido. Fíjate que la ecuación está en función del número de Nusselt, perdón, del coeficiente de película, del diámetro y la conductividad. Sí. De aquí no hay de que, es que tu Reynolds es turbulento y tu Reynolds es laminar y entonces tienes que ocupar una diferente, ¿no? No iríamos en ese sentido. Aunque el Nusselt sí esté dependiendo del Reynolds. ¿A dónde? En la ecuación original esta de acá, ¿no? ¿Sí es correcto? Sí. O sea, por eso dices, oye, y no depende de ahí. Bueno, pues sí, va implícito, pero no es un parámetro que requiera para determinar, o sea, no voy a hacer más que la única variación, ya sea que utilice yo diámetro o que utilice yo longitud, cualquiera de esas dos variantes. Okay, No hay más. Okay. ¿Quieres que te haga una papa frita? Perdón, Karen, no te escucho bien. Que sí, entonces sí es general esas Sí, ecuaciones. es una ecuación general en la que únicamente va a cambiar dependiendo de la geometría que estemos utilizando, ¿no? Si es un tubo, pues utilizamos el diámetro. Si es una placa, utilizamos la longitud. Sí. Y no va a haber más. Ajá. Algo más, algo que por ahí no quede claro.
Ok, entonces continuemos. Ahora, este mismo problema lo vamos a cambiar ligeramente con la siguiente situación. Dice aquí que se prevé o se previene, ahí está mal escrito, se prevé un aumento en la producción. Dice que en el ejercicio anterior, como referencia, y por lo tanto sería necesario un aumento en el coeficiente de película en un 30%. Obviamente esto no se nos dice por qué se debería de aumentar el coeficiente de película en un 30%, ¿no? Si yo estoy produciendo butanol, que es el fluido que teníamos en el caso anterior, que está pasando a través del intercambiador de calor y voy a incrementar la producción. Si incremento la producción, necesariamente debo de incrementar el gasto másico, ¿no? Las cantidades que están involucrándose ahí. Pero en este sentido, siento yo que no hay una relación directa entre eso y el coeficiente de película, porque finalmente el coeficiente de película va a depender de otras circunstancias. Pues obvio, una de las variables que depende, pues tendría que ser la velocidad, ¿no? Con la cual esté circulando, que ya decíamos, dependiendo de esa velocidad o dependiendo del gasto másico, pues vamos a tener mayor o menor desprendimiento de ese coeficiente de película. Pero bueno, ahí lo comento, ¿no? Dice, para ello se contemplan dos opciones. La primera opción es aumentar el gasto másico, manteniendo el diámetro interno del tubo pues, con la condición original, es decir, a 2.21 centímetros. Segunda opción, mantener el gasto másico, es decir, no altero la cantidad de flujo que estoy suministrando, pero junto con las condiciones iniciales, y ahora modifico el diámetro interior. Recuerden que al hacer mayor o menor el diámetro, voy a tener mayor o menor velocidad pasando a través de ese intercambiador. Para estas nuevas condiciones, determine el calor que cede el butanol bajo la primera condición, es decir, aumentar gasto másico y todo el rollo ese. Después, el inciso B, el gasto másico del butanol. O sea, si aumentamos o incrementamos el 30%, pues ¿cuál es ese gasto másico, no? Que en realidad debería ser al revés. Primero el gasto másico y luego el calor que cede el butanol. Pero bueno. Finalmente, el diámetro interno para la segunda opción, es decir, si mantengo el gasto másico y cambio el diámetro del tubo, pues debo de determinar dicho valor. Entonces vamos por ese rumbo para que todo el mundo esté atento a la situación. Entonces, primer caso dice que se va a incrementar el coeficiente de película en un 30%. Nuestro coeficiente de película original, con las condiciones originales, era de 227.61. Entonces aquí, coeficiente de película es igual a 227.61. No, perdón, 234.79, ¿no? 234.79. Ok, si lo incremento en un 30%, pues esto sería por 1.3. ¿Cuánto nos daría esto, por favor? $305.24, profe. 305.24. Ok, muchas gracias. Entonces, calorías sobre horas, centímetro cuadrado. Entonces, sería el incremento en el coeficiente de película. Ahora bien, este coeficiente de película va a estar directamente relacionado con la última ecuación, ¿no? O sea,
Primero, dice la ecuación, esta de acá, miren. Que bueno, no la puse en términos de variables, pero básicamente es Nusselt igual a 0.023 por Reynolds, donde Reynolds es 4 veces gasto másico sobre pi por diámetro por viscosidad, ¿no? Todo eso evaluado a la 4/5 y todo eso multiplicado por el número de Pran, donde el número de Pran, pues aquí no hay bronca, o sea, podía yo colocar Pran a la 0.4, porque Pran yo sé que es igual al producto de CP por mu sobre K. Variables que van a permanecer constantes. Entonces, incremento aumento, dice, el gasto másico, manteniendo el diámetro interno del tubo constante. Entonces, para esta ecuación, esta variable es constante. Esto, obviamente, es constante. Esta variable es constante. Y la única variable que va a cambiar sería esta de acá. Esto ya lo conozco, el número de Nusselt. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a conocer? Ah, bueno, pues yo sé que Nusselt, decíamos, va a ser igual a HI, que es 305.24, considerando el 30% de incremento, multiplicado por el CP, donde el CP no va a cambiar, es constante, es una de las condiciones que nos están indicando, que es 0.73 calorías, grado centígrado, 0.73 caloría, grado centígrado. Y todo eso dividido entre la conductividad térmica, que es 2.28 calorías hora, 2.28 calorías hora centímetro grado centígrado. Entonces, a partir de ahí yo puedo determinar el número de Nusselt, ¿no? Profe, Sí. para Nusselt sí es el CP, ¿no era el diámetro? Perdón, sí, estoy aquí confundiendo, no estoy agarrando la de... Bueno, parcialmente, ahí mezclé, ¿no? Entonces, otra vez, el número de Nusselt, que es esta, dice que es el coeficiente de película, que ya lo tengo, por el diámetro y dividido entre la conductividad, ¿no? Entonces, me dicen que no varíe yo el diámetro en la primera condición. Aumentar el gasto másico manteniendo el diámetro interno de la tubería. Entonces, correcto, aquí está mal, ¿no? Y ya obviamente se tendría que ver reflejado en términos de las unidades, ¿no? Aquí también hay unidades, ¿no? Esto, no, perdón, aquí no hay unidades. Entonces, Nusselt entre, a ver, ¿qué es otra vez? Ya me hice bolas, yo solito me hice bolas. H por diámetro entre K. Sería Entonces, H por el diámetro, el H es la que ya tenemos de 305.24 por 2.21 entre 2.28. 2.21 centímetros entre 2.28, que es la conductividad, que está expresada en calorías, es así. 2.28 calorías hora centímetro grado centígrado, ¿no? Sí, profe, y ahí sí ya se eliminan. Ok, 2.28 calorías hora centímetro centígrado, ¿no? Ajá. Correcto. Ya me dejó aquí un hueco mental esto. A ver, caloría hora centímetro grado centígrado, correcto. Bueno, de acuerdo, Está entonces... de 295.86 el número de Nusselt. 200. 295.86. Ok. De acuerdo. Ese coeficiente de película tiene unidades, obviamente, para que sea dimensional todo esto. Calorías
sobre hora, centímetro cuadrado, ¿no? Centímetro con centímetro cuadrado, pues centímetro. Con centímetro de acá se van los centímetros. Calorías con calorías, hora con hora y centígrado. ¿Dónde quedó el centígrado? Faltó por ahí, ¿no? Ajá, en su Horas, H le faltó colocar ahí caloría, hora, centímetros Celsius. acá, ¿no? Y entonces adimensional 295.86, ya considerando el incremento del 30%. Ahora bien, este número de Nusselt va a ser constante, 295.86, igual a 0.023. Es más, de una vez lo vamos pues despejando, ¿no? Esto entre 0.023 que estaba multiplicando, pasa dividiendo. Pran estaba multiplicando, pasa dividiendo también por Pran a la 0.4. Y ya solamente nos quedaría el 4 veces gasto másico dividido entre pi por diámetro por la viscosidad y todo esto elevado a la 4/5, ¿no? Entonces decíamos, ¿quién va a cambiar? Dice, aumentar el gasto másico. Quiere decir que de esta ecuación voy a despejar para gasto másico. Entonces conozco todo, tengo el número de Pran, el número de Pran no cambia, 28.81. A la 0.4. Gasto másico es la variable que estoy por conocer, pi conocido, diámetro conocido, 2.21. Viscosidad conocida, 2.5 por 10 a la menos 2. Y con eso entonces gasto másico igual a cuánto, por favor. A 195.8. ¿Perdón? 195.8. ¿Estás segurita? A ver, favor de corroborar. Habría por ahí un pequeño detalle, ¿eh? El detalle está que la viscosidad, acuérdense que está expresada en 2.25, no, 2.5, ¿no? Por 10 a la menos 2 gramos sobre centímetro segundo. Y que el valor de ¿de quién? ¿De quién va a cambiar? Vamos a tener que ver 2.9586 adimensional, pero creo que no había problema con las unidades. Solamente a favor de corroborar el resultado. Gramos sobre hora. No, gramos segundo por la viscosidad. A ver, pi, diámetro. Aquí son metros, aquí son gramos sobre segundo, centímetro. Entonces esto está en centímetros. Para que nos den gramos sobre segundo. ¿Cuánto nos da entonces? A mí me da de 1107.54. Igual a mí, profe. Sí, también a mí. 1107.54 gramos. Gramos por segundo. Segundo, ¿no? Sí. Ok. Entonces, miren, ya determinamos el gasto másico para la primera condición. Ahora solamente haría falta determinar el calor que va a ceder, ¿no? U igual al gasto másico multiplicado por el CP y multiplicado por la delta T, ¿no? Y la misma historia. Entonces aquí 1107.54 gramos sobre segundo multiplicado por el CP que dijimos que era 0.73 calorías
Calorías sobre hora. No, perdón, CP. Gramo centígrado. Multiplicado por la temperatura, que es 50 menos 20. Sí, profe, 20. 20 grados. Centígrados. Gramos con gramos. Nos va a quedar calorías sobre segundo, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos daría, por favor? 24.255.13. Sí, profe, da lo mismo. 24.255. Punto 13. Calorías sobre segundo por 3.600 segundos, una hora. ¿Cuánto nos da, por favor? 87.31 por 10 a la 6. Calorías hora, ¿no? Entonces sería el calor que está transfiriendo al sistema ahora, obviamente. O sea, esto a lo mejor pudiera ser determinado de manera directa, no sé, habría que hacer la operación, ¿no? Del calor que obtuvimos en el caso anterior, multiplicándolo por el 30% de exceso y ver si corresponde. Pero por ahí posiblemente hubiera alguna diferencia, ¿no? Entonces ya tenemos el calor que cede el butanol para la primera condición. Para la segunda condición dice que mantengamos el gasto másico junto con las condiciones iniciales y modifiquemos el diámetro. Entonces ahora, utilizando la misma ecuación, utilizaríamos esta misma. Lo que tendríamos que hacer es simple y sencillamente, pues ahora mantener fijo el gasto másico en un valor de, ¿cuánto fue lo que nos había dado en el primer caso? 797.88 gramos segundo, ¿no? Mantenemos ese valor y el único detalle es que, bueno, las propiedades van a ser constantes, pero el diámetro sería la variable a determinar ahora. No sé si se entiende lo que tendríamos que hacer, miren. Aquí establecemos, ¿no? Bueno, copio la ecuación para no estar pues escribiendo demasiado, ¿no? A ver, vamos a ver, ahí. Y voy a seleccionar la ecuación. Entonces, esta ecuación la vamos a mantener como tal. Sigue siendo válida. Ya sabemos que el número de Nusselt con ese 30% de incremento cambió a, ¿cuánto habíamos dicho? ¿Dónde quedó? Ya se me fue. 295.86, ¿no? Profe, pero ahí sí tiene el 2.21 de diámetro interno, entonces ese lo tenemos que cambiar, ¿no? Ah, no, sí, ese parámetro va a cambiar, no va a ser 221, ¿no? Ajá, pero por 290. ejemplo, al calcular el número de Nusselt, utilizamos en la fórmula anterior Ya. el diámetro anterior. Bueno, pero no conoceríamos ese diámetro, ¿no? O sea, aquí Ajá, no el lo único conocemos, punto de ¿qué número de partida Nusselt sería? sería que ese coeficiente de película lo estamos incrementando en un 30%. Y dentro de ese incremento ya está contemplada el incremento o disminución del diámetro. Porque acuérdate que la ecuación para determinar el coeficiente de película dice que es Nusselt igual a H por diámetro entre K. Pues no conocemos cuánto es, pero ya se está considerando ahí la variación del diámetro, ¿no? Ok, profe, entonces sí sigue siendo el mismo. Sí, sigue siendo, bueno, no, mira, a ver, déjame plantearlo y ahorita lo analizamos, ¿no? Entonces, 295.86, 295.86, chin, ya me salí, a ver, ¿dónde andaba? Acá, 295.86, que es el número de Nusselt, que ya lo determinamos acá arribita, y que se supone que ya lo sacamos profe. con el incremento del 30%, ¿no?
Entonces, ¿eso es igual a quién? Pues ahora a 0.023 por el gasto másico, 4 veces gasto másico, que decíamos va a ser el original, porque nos dice que no debemos alterar esa condición. 797.88 por 797.88 y es gramos segundo. Y eso dividido entre pi por diámetro, que ahora es nuestra incógnita, multiplicado por la viscosidad, que es 2.25 o 2.5. ¿Cuánto es? 2.5 gramos centímetro segundo. 2.5 por 10 a la menos 2 gramos centímetro segundo. Y todo esto a la 4/5. Entonces, de aquí, aparte, ¿no? Multiplicado por el número de Pran. Todo esto multiplicado por Pran, que en este caso no vuelve a cambiar. Dale con salirse, ¿no? Todo esto por el 28.81 evaluado a la 0.4. ¿De acuerdo? De aquí, obviamente, insisto, esta es la incógnita. Diámetro igual a ¿cuánto? Profesor, entonces, para calcular este diámetro ya no se usa el gasto másico que acabamos de calcular. No, porque estamos calculando la segunda condición, ¿no? Donde nos dice que determinemos el diámetro en función de un gasto constante, que sería el que obtuvimos en la primera etapa, ¿no? En la primera, gracias. En la primera etapa. Por eso es que no lo estamos cambiando, ¿no? Me da de 1.59. 1.59 centímetros. Entonces, obviamente, disminuye el diámetro. Obvio, pues estamos manejando un gasto pequeño y estamos incrementando, dizque, la producción, entonces por eso es que nos da este valor, ¿no? Ese es entonces el diámetro. El siguiente inciso sería, dice que determine yo el gasto másico de butanol. Ese ya lo hice, ya lo determinamos para el caso anterior. Ya El sería diámetro todo, interno. ¿no, profe? Pues ya, eso sería todo exactamente. Ya es la tercera condición, ¿no? Entonces, este es el inciso C. El calor ya lo determinamos también. Este es el inciso A, ¿no? Y el gasto másico, este es el inciso B. Y de esa manera, entonces, ya le dimos solución al problema. O sea, aquí es un poquito de trabajo, pero pues en realidad solamente la primera etapa está relacionada con la determinación del coeficiente de película, ¿no? Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente, ya nomás nos quedan 15 minutos de clase. No creo que nos alcance el tiempo para resolver el siguiente problema, pero lo que vamos a tratar de hacer es resolverlo como tarea. Si todo está bien, ustedes deberían de llegar hasta la determinación de los coeficientes de película, dice. Determine coeficientes de transferencia de calor de un intercambiador de calor de tubos concéntricos que se usa para calentar 1227 gramos segundo de benceno de 26 a 49 grados centígrados, es decir, entra a 26, sale a 49 del intercambiador. El fluido que se ocupa para calentar es tolueno, el cual fluye por el espacio anular. Chin, ya se me va a agotar la batería completamente. Con una velocidad del tolueno de 144 centímetros segundo y entra el equipo a 71 grados centígrados. Entonces, observen, se conoce la temperatura de entrada del fluido caliente, pero no se conoce la temperatura del fluido a la salida. Se conoce la temperatura o las dos temperaturas del benceno a la entrada y la salida y ahí no hay problema. Se conoce el gasto másico del benceno, pero para el tolueno solamente se conoce la velocidad, entonces habría que determinar el gasto másico.
Entonces, el primer punto a determinar en este caso sería la temperatura de salida del fluido caliente, la T2 mayúscula. El segundo punto sería determinar el calor que se está transfiriendo. No, no es cierto, sería uno de los primeros puntos. Pero después de eso, tenemos que determinar coeficientes de película, tanto interno como externo. Ahí están establecidas las condiciones. Se dan las propiedades de densidad, viscosidad, capacidad y demás a temperatura medio para el benceno. Entonces, aquí no hay problema. ¿Por qué? Porque conocemos los valores de entrada y de salida. Donde habría problema sería con el segundo. Solamente conocemos los valores de dichas propiedades evaluadas a 71 grados centígrados. ¿Por qué no lo conocemos a temperatura media? Que sería el valor al cual tendríamos que evaluar todo, porque no conozco T2. Entonces, una vez que determine T2, o sea, determinado T2, ¿sí? Lo que voy a sacar es evaluar la T media, como la suma de T2 más T1, o al revés, dividido entre 2. Una vez que conozca esto, voy a evaluar propiedades. Este sería el primer punto. O sea, aquí es muy importante, recuerden, les había mencionado, ubicar tablas de propiedades de sustancias comúnmente utilizadas. En este caso, el tolueno y el benceno quizá no sean muy comunes, pero sí habría que conseguir dichas tablas. ¿Para qué? Para evaluar propiedades de densidad, viscosidad, conductividad y Cp. Una vez que tenga eso, entonces ya puedo evaluar el número de Reynolds. Para la parte interna no hay bronca. Para la parte interna lo puedo evaluar porque tengo los valores a temperatura media. Estos de acá no van a cambiar en todo el problema. Los que podrían llegar a cambiar serían estos, los primeros. O digo los segundos, ¿no? Los del tolueno. ¿Por qué van a cambiar? Miren, ya que evalué las propiedades, ¿sí? Voy a tener que determinar, bueno, decíamos, una parte es el calor, ¿no? Q igual al gasto másico por el Cp por la delta T. Pero ¿lo necesito o no lo necesito? A ver. No, creo que no es necesario. Ah, no, sí lo necesito. Sí lo necesito porque, bueno, no es cierto. O sea, yo decía que sí lo necesitaba porque a partir de aquí pensaba yo determinar gasto másico del tolueno, pero no es cierto porque ya tengo la velocidad. Velocidad igual a 144 metros segundo. Entonces, con esta velocidad multiplicado, ya aquí viene el problema, multiplicado por la densidad y multiplicado por el área. Esta densidad, si la tomo a 71 grados centígrados, que es lo que me están reportando aquí, pues me va a dar un valor, ¿no? Que no va a coincidir con la temperatura media. Entonces, por ahí vendría el problemita. Profesor. Sí. Ese no lo podremos resolver la siguiente clase para saber bien qué correlaciones vamos a utilizar para el fluido externo. Sí, En yo eso creo yo que tengo sí, dudas. pero vayan echando una ojeadita, no traten de resolverlo, vaya. A lo mejor y encuentran el camino y no está tan complicado como ahorita se me está, o como aparentemente aparece, ¿no? Pero pudiera ser muy simple. Entonces, chéquenlo. Podría ser un sistema de ecuaciones, ¿no? También pudiera ser. O sea, aquí la cuestión es que voy a tener dos ecuaciones, ¿no? De calor. Acuérdense, Q para el benceno igual al gasto másico por el Cp por la delta T del benceno. Y luego, Q del tolueno, la misma gasto másico, Cp delta T, ¿no? Y en el segundo tengo implícito que no conozco la temperatura. No, creo que no es necesario, ¿eh? O sea, échenle una revisadita, pero creo que no es necesario emparejar estas dos ecuaciones. Entonces, si es el caso, sí podemos llegar a la solución, a la obtención del coeficiente de película del benceno, digo, de la parte interna y de la parte externa, ¿no?
que van a estar relacionados con los dos fluidos. O, profe, Ujú. no se podría igualar el calor, porque el calor, igual exactamente, el que despide uno va a Sí, ser el que va a absorber el otro, tolueno, entonces conocemos el considerando valor que del la tolueno. eficiencia es del 100%, sí se puede hacer eso, ¿no? Ajá, Considerando exactamente, la y eficiencia al únicamente 100, quedaría como incógnita el delta T, que sería, se lo conoce el podríamos T1 y el dejar T2. conociendo el calor, ¿no? Con la primera ecuación. Sí, Ajá, sí, entonces inténtenlo resolver. No lo voy a dejar como que para que lo suban, que no haya bronca. Si no lo pueden resolver, lo resolvemos en la siguiente clase, ¿no? De todos modos, hasta este punto subo las hojitas a la plataforma para que puedan ustedes tener el material ahí en el mismo, ¿no? Déjenme pasar lista, no se vayan a mover. Termino de grabar el video, ya está. Y ahora la idea será descargar la lista de asistencia. Y ya está. Dejo de compartir pantalla. Está a punto de apagarse, todavía tiene 3%, pero consume mucha energía, ¿no? Ok. Entonces, pues muchísimas gracias. Muy buena tarde a todos. Nos vemos el próximo lunes para continuar con esto, ¿no? hasta luego. Gracias. Hasta luego, Vale, profe. cuídense mucho, que estén bien. Hasta luego, profe. Igualmente, Hasta luego, Manuel.